Muy bien, continuamos hablando de salud, de prevención para la salud. Continuamos, por supuesto, en contacto con el doctor Adrián Rosa, quien es comunicador en salud, quien es sexólogo de la UBA. Le damos la bienvenida, como es habitual, los lunes a esta hora, este encuentro en la pantalla de Bella Tarde Argentinos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buen comienzo de semana. Hola, buenas tardes para vos, Julieta, y para todos los televidentes. Bueno, sigue arrancando, ¿no? Una semana movida, parece. Movida, así es. Bueno, para hacer referencia a lo que es actualidad en salud y justamente hacer referencia a la actualidad pandémica con este notable aumento de casos en nuestro país de casos COVID, doctor. Bueno, esto nos sorprende a los que están escuchando Bella Tarde, porque esto lo vengo anticipando, ¿no? Y lo venimos hablando, Julieta. Hay un agotamiento pandémico, hay un relajamiento en las medidas de cuidado. Y claro, esto es como un boomerang. Lamentablemente empiezan a aparecer un 54% más de positividad. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 1000 casos positivos. Entonces digo con esto, ser cautos. Yo digo, entiendo que es complicado, pero la realidad es que en lugares cerrados hay que seguir usando el barbijo, hay que seguir trabajando en lo que es la ventilación cruzada, que nada se hizo en las universidades, en las escuelas, en los organismos gubernamentales, en los centros recreativos. Falta mucho todavía, Julieta. Así es, realmente, y con esta situación de empezar a definir la situación mundial como una endemia, pareciera que le quita un poco de importancia o de gravedad a la situación de pasar a pandemia a endemia, pero no por esto menos importante o menos grave en algunos casos, ¿no, doctor? Claro, a ver, la gente ya no quiere hablar más de esto, pero uno lo tiene que poner en agenda, entendiendo que ahora que llega el frío, no sabemos la evolución. Sí, va a haber algo positivo. Argentina hoy tiene más de un 80% de la población vacunada con al menos 2 dosis. Se están dando terceras dosis o cuartas dosis. Y esto, por supuesto, da un plafón que algunos que hablaban y decían, Omicron es más leve. No, no es que sea más leve. Es que el porcentaje de personas vacunadas nos hace disminuir el riesgo de formas graves, hospitalización y muerte, que es el gran objetivo que tenían las vacunas, porque sabemos que no logran bajar o disminuyen poco la posibilidad de contagio, que es el talón de Aquiles, que yo ya se los comenté, de estas vacunas que estamos aplicando ahora. Así es. Doctor, con este aumento notable de casos, ¿podemos pensar en nuevas mutaciones del virus? En mutaciones que sean diferentes, que sean aún más graves, que nos deberían alertar de otra manera? ¿En nuevas cepas? Yo quiero ser cauto, ¿no, Julieta? Porque realmente se empieza a informar de esto y la gente se asusta. Yo digo, tenemos que ir a mayor igualdad, que es una vacunación del mundo más pareja. Y acá viene el problema, porque las nuevas variantes en general aparecen en lugares poco vacunados. Pero también hay que decir la verdad, y como siempre trato de explicar, no alcanza solo con las vacunas. Y mientras no haya medidas sustentables de ventilación cruzada a largo plazo, y mientras no se use el barbijo en lugares cerrados y de mucha circulación de personas, va a ser complicado. Yo digo, en tu familia entiendo que hay que relajar y que no podés ver a tus padres, a tus abuelos siempre con barbijo, a no ser que haya una patología de riesgo muy grave, ¿no? Que esa situación hay que evaluarla, un inmunosuprimido, una persona con muchas enfermedades peligrosas. Pero después el resto, en lugares donde pasan muchas personas diferentes, hay que cuidarse de la mejor manera que se pueda. Ya digo esto, Julieta. Así es, el barbijo, la ventilación cruzada, la vacunación al día y también la higiene, ¿no? Y el volver al lavado de manos, que es tan importante en esta época, ¿no, doctor? Exacto, sí, a ver, el lavado de manos ayuda, y más ante estos casos de hepatitis, que es otro tema que preocupa, que estamos viendo un incremento, que voy a ser sincero, no es tan masivo como para decir es un porcentaje importantísimo, pero el lavado de manos nos protege de gastroenterocolitis, de problemas en la elaboración de comidas, ¿no? Que a veces pasaba y no nos higienizábamos bien. Bueno, todo esto nos va a proteger de otras patologías, de otras enfermedades infecciosas o que nos pueden afectar nuestra salud. Muy bien, bueno, y hacemos referencia exclusivamente justamente a esto que mencionó el doctor, los casos de hepatitis grave en niños en nuestro país. Bueno, pero ¿cuáles serían los signos a los que deberíamos estar alertas, doctor? Bueno, primero, trastornos gastrointestinales, llamamos náuseas, vómitos o diarrea. La orina aparece con color oscuro y la materia fecal con color claro, ¿sí? Y después no siempre va a haber fiebre en estos casos, y ante este diagnóstico hay que consultar siempre con el pediatra o con el médico, porque va a dar el diagnóstico de certeza, en el cual aparecen las enzimas hepáticas elevadas.
se descartan las hepatitis típicas, ¿no? AB principalmente, y reforzar la vacunación, que es saber que tengamos dadas las dosis de la hepatitis A y B como precaución general. Atendiendo, doctor, a que la vacuna de la hepatitis es parte del calendario, ¿no?, en nuestro país, ¿cuáles serían los niños más vulnerables o la población más vulnerable a este tipo de hepatitis, doctor? Bueno, lo que es la hepatitis A y B, hay que tener en cuenta que la A se contagia fecal-oral, es decir, por manos sucias, ingestión de el virus por ese ingreso. La B tiene que ver más con la sangre, tiene que ver más con sustancias contaminadas o durante lo que es un embarazo, el parto en el momento de la sangre o contacto con material odontológico no esterilizado que no debería pasar, ¿no? Entonces, es importante las vacunas y estas hepatitis nuevas que estamos viendo hoy nos generan preocupación porque podría ser por el adenovirus 41, pero todavía no hay certeza y este adenovirus no ataca el hígado con tanta frecuencia, salvo en inmunosuprimidos. Así que es un desafío nuevo, no sabemos si es por la gran cuarentena y falta de sociabilización, son todas teorías. Hoy tenemos que cuidarnos de la mejor manera, Julieta. Muy bien, bueno, estar alerta justamente para no llegar a estos casos con complicaciones graves que han tenido casos de hepatitis con niños muy pequeños realmente en nuestro país. Y cambiamos de tema y claro que hablamos de los 10 años de la Ley de Identidad de Género. Doctor, como sexólogo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué significa hoy para nuestro país contar con esta ley? Bueno, Argentina es de avanzada en lo que tiene que ver con la educación sexual integral y con los logros para, en este caso, lo que llamamos la Ley de Identidad de Género. Por ejemplo, España no tiene educación sexual integral en las escuelas, lo cual habla de las diferencias. En este caso, la ley, ¿qué vino a marcar? La realidad es que hay personas que cuando nacen se les designa con un sexo biológico por los órganos sexuales externos que se le ven. Es decir, si tiene pene se dice hombre, si tiene vulva se dice mujer. Pero con el crecimiento por motivos culturales, por motivos familiares, por motivos sociales, por como va creciendo en esa etapa, hay personas que no se identifican, no se autoperciben con el sexo asignado al nacer, tienen una identidad de género diferente y a partir de ahí viene esto que es esta ley que viene a organizar, es decir, no se va a convencer a nadie que diga que no tiene el sexo que se le dio al nacer. Pero si Juan no se siente Juan, se siente Juana, para explicarlo a la gente, esta ley hace que en el documento pueda figurar Juana, con lo cual lo iguala por temas de estudio, de trabajo, deportivo, social, y es importante tener en cuenta esto, no se convence a nadie, no se obliga a nadie a cambiar de sexo o de género, sino que se pone un orden, una organización para la sociedad. Realmente, bueno, un número bastante notable justamente de personas ha, bueno, optado por cambiar de género en nuestro país, más de 12.000 personas, ¿eh? Es un número importante. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y yo entiendo que esto es muy difícil de entender para todo el mundo, ¿no? Pero yo les digo, hay mucha gente que se ha suicidado porque no se sentía bien con el sexo que se le asignó al nacer y porque no se sentía que podía estar haciendo actividades. Entonces se ocultaba. Su familia muchas veces no lo entiende, en muchos casos sí, por supuesto. ¿Sí? Es característico, yo les recomiendo que miren la película Yo Nena, Yo Princesa, en la cual una mujer, Gabriela Mancilla, tuvo, bueno, 2 hijos mellizos, de los cuales uno no se autopercibía con ese sexo designado al nacer. Bueno, es una historia de vida, de lucha, que es interesante para entender un poquito todas estas situaciones. Más allá, bueno, de esta situación que usted mencionaba, a diferencia de otros países, doctor, de avanzada en nuestro país, bueno, como sociedad, sin duda queremos dar otros pasos y otras batallas en este ámbito. ¿Cuáles serían a su criterio para que acompañen justamente esta ley? Bueno, principalmente entender como sociedad que hay que capacitar en cada familia, que es el ámbito prioritario, ¿no? En las escuelas, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por ejemplo, lo que estamos hablando nosotros acá, muchas veces en televisión no se hablaba, es decir, es importante dar a conocer para que la gente sepa. Después yo no voy a convencer a nadie y traté de explicarlo en forma simple, pero esto estaba prohibido en muchos medios. Hablar de sexualidad no se hace. Tabú, claro. Esto es lo malo. Entonces ahí a punto, es decir, a comunicar, a informar. Lo peligroso no es hablar de sexualidad, lo peligroso es no hablar de sexualidad, porque esto nos pone en riesgo, Julieta. Así es. ¿Y cuáles serían, doctora, a su criterio también los mayores desafíos como sociedad que deberíamos superar en este ámbito? Bueno, creo que la empatía, ver que, por ejemplo,
cuando alguien tiene las diversidades sexuales, que significan las personas que no se identifican con el sexo asignado, muchos no lo entienden hasta que les puede llegar a pasar. Y no digo ni que sea bueno ni que sea malo, es una realidad. Entonces, me parece que hay que ser amplios, escuchar, ¿sí? Ver qué le está pasando a la otra persona y tener un poco de empatía, de sensibilidad. No es juzgar, simplemente acompañar un proceso que esa persona no está bien, no es que se le ocurre por un capricho, es porque realmente le pasa. Y esto nos pasa también en el ámbito de la salud. Guarda, Julieta, que muchos equipos de salud no sabemos atender a personas con diversidades sexuales, la prejuzgamos o llamamos Juan, a alguien que viene con el pelo largo y con pollera, y no podemos entender por qué no es Juan y es Juana. Esto pasa en la salud, imagínate, en otras partes de la sociedad. Así es, muy bien, doctor. Me parece oportuno también recordar las jornadas de sexualidad para el próximo 28 de mayo, jornadas virtuales, realmente un espacio para informarnos, para formarnos, para escuchar justamente a los que saben en este marco Sexólogos de la UBA. Vamos a recordar la invitación, doctor, para la próxima jornada de sexología. Exacto, primero te doy una primicia, Julieta, gracias al acompañamiento de Telediario y Televisión van a tener la primicia en lo que es el material que quieran difundir, así que vamos a ver de qué manera puede llegar. Van a estar los mejores sexólogos y sexólogas no egresados de la Facultad de Medicina de la UBA, que dirige el doctor Juan Carlos Kurmesov, y es docente de la licenciada Lucía Báez Romano, o sea que estoy hablando de palabras mayores. Y es libre y gratuito, o sea, cualquier persona, el sábado 28 de mayo, de 10 a 19 horas, entra al Instagram Live de Sexólogos UBA y va a poder ver lo que hablamos: grooming, sexting, sexo virtual, violencia digital, educación sexual integral, bueno, disfunciones sexuales, falta de erotismo y de la libido. Es decir, son algunos de los temas que se van a ir tocando y que es muy importante conocer, aprender, inclusive para ver en familia, Julieta, porque es importante esto, no que dejar a los chicos aislados en lo que es el peligro de las redes sociales, que me preocupa mucho, la hipersexualización y los malos consejos que se dan a veces en las redes sociales, y los chicos y las chicas están mucho tiempo en esto, Julieta. Así es, a estar atentos entonces a lo que consumen, por supuesto, los más chicos en las redes sociales. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado. Recordamos su manera de estar en contacto también con numerosos contenidos en sus redes sociales, doctor, para que lo puedan seguir, ¿sí? Bueno, en el Instagram @doctor.adrianrosa y en TikTok @dradrianrosa. Les pido a los padres, por favor, con el tema de TikTok, que yo hago vivos, hablo de educación sexual integral, me preocupa mucho lo que pasa. Hay abusadores, hay pedófilos, hay personas que están queriendo tomar contacto con sus hijos adolescentes o menores. Les advierto porque lo estoy percibiendo, estoy trabajando en esto para cuidar, pero por favor no dejen a sus hijos solos con las redes sociales. Háblenles, comuníquenles, infórmenles, porque es la forma de cuidarlos, no prohibirles, sino acompañarlos. Acompañarlos y cuidarlos, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego, Julieta. Adiós.